Y ahora tenemos la ponencia de energía y de crecimiento. Esto está alineado con lo que hemos visto en la última escuela de formación de Central, que si no lees el título era muy parecido, también se trataba un poquito el tema de energía, y es una de las líneas base del partido, y por eso lo hemos incluido en esta formación, porque además ahora cada vez más esto está de relevancia, tanto el tema de crecimiento, cambio climático y también el tema de energía, es algo que está ahora muy presente. Entonces, por eso queríamos un poco meter este tema en la escuela de formación, porque pensamos que en estos próximos meses, que ya lleva tiempo trabajándose, pero que en estos próximos meses puede ser una línea bastante importante de trabajo. Entonces, para eso tenemos a Pilar, militante del Partido Comunista de Castilla y León, y además también que forma parte del área se llama energía, ¿eh? Yo sobre todo estoy en la parte de conflictos de energía y el mundo rural. Ahí tenemos un grupo de trabajo y entonces hay una parte. Pues vamos a tratar un poco de estos temas que, bueno, pues van a estar seguramente de relevancia, bueno, y cada vez más, pues creo que es un problema bastante importante, y nos parecía pues muy bien dar esta ponencia, porque igual es una de las partes igual más desconocidas dentro de la militancia, que siempre cuando hablamos movimiento obrero, tal y cual, pero bueno, está como mucho más metido en nuestras raíces, pero que la parte de energía y crecimiento cada vez va a estar más presente. Así que no me quiero enrollar más, dar las gracias a Pilar y comenzamos con la ponencia. Al final no vamos a proyectar, así que lo voy a ir contando ya directamente. Y luego en el futuro os mandaremos pues las 4 líneas básicas que nos pase Pilar, os las mandaremos también junto con los vídeos y también los documentos de que hemos hablado en la ponencia de feminismo. Lo incluiremos todo en un envío posterior. Así que nada, empezamos. Bueno, yo creo que nada, vamos para allá, que ya estamos todas cansadas y cansados a estas horas a ver qué sale, ¿no? Lo primero, hay un grupo de trabajo sobre decrecimiento que ha sido a instancias de Izquierda Unida que se han formado, y os animo a participar si queréis, porque ahí es un espacio de reflexión en el que hay gente que viene de muchos sitios. La idea es que sea abierto y ahí es un lugar donde reflexionamos y trabajamos sobre el tema, porque como ha dicho David, es un tema importante en este momento. Bueno, la base un poco de lo que os voy a contar está, como no puede ser de otra forma, en las tesis del Congreso, que hay varios apartados sobre el tema de energía, y también algunas de las ponencias que se hicieron en la fiesta del partido, con lo cual, bueno, para que tengáis un poco la referencia de por dónde sale, y luego pues cosas que también estamos trabajando en el grupo de... No sé si está incluido dentro de los audios que se han mandado del partido. Sí. Pues se lo mandaremos también, lo incluiremos también en el envío. Entonces, bueno, quiero decir que para no salirnos de donde estamos, pues he tomado eso como referencia, porque así es más fácil también porque sepáis un poco de que no me lo invento yo, sino que lo he tomado un poco de ahí. Bueno, ¿dónde empezamos? ¿No? ¿Dónde empezamos un poco hablar de esta cuestión? Y partimos de la contradicción capital-planeta, que quiere decir que esto no es nada nuevo, esto sí que ya se viene tiempo teorizando, y sobre el carácter depredador del capitalismo. Y a partir de ahí, pues sobre la crisis ecológica global en la que nos encontramos. Después ya voy a hablar un poco también más adelanto sobre el tema de que no vamos a hablar de cambio climático, porque el cambio climático es un factor, pero lo que realmente hay que empezar a cambiar de lo que hablamos y es de la crisis ecológica. Entonces, bueno, luego seguimos. ¿Qué pasa? Empezamos con la energía, ¿no? Porque el modelo energético es clave para plantear qué modelo de sociedad queremos y a qué futuro aspiramos, porque al final la energía es la base insustituible para la población. Sin energía no podemos hacer nada, ¿no? Al final la energía la necesitamos para hacer trabajos, es una definición de la física. Entonces tenemos que partir de ahí. Y desde el partido defendemos una transición energética planificada, como no podía ser de otra forma, porque si no, esto puede seguir siendo la ley de la selva, y al margen, evidentemente, de las normas del capitalismo. El sector energético forma parte de lo que llamamos sectores estratégicos, no solo porque la energía es una necesidad básica para la población,
sino porque además la energía condiciona el desarrollo de otros sectores productivos del país y del planeta. Necesitamos energía para todo lo demás. O sea que en la base de todo lo que hacemos está la energía. La situación que tenemos a día de hoy exige una planificación a corto, a medio y a largo plazo, en la que se tengan en cuenta cuestiones como los límites que tiene cada tecnología, porque la tecnología en sí misma no nos va a salvar, entonces hay que ver qué límites tiene cada tecnología, el impacto medioambiental de cada una de ellas y también el impacto socioeconómico. Y ahí enlazo un poco con eso que estamos trabajando, de qué está pasando en muchas zonas rurales con el despliegue de las renovables y de los conflictos que está sucediendo, porque se está procediendo un poco a una invasión del territorio. Y te sientas aquí y ya es... Vale. Bueno, y también exige que la gestión sea pública, ¿no?, de todo este proceso para pilotar los cambios en los sectores, tanto los productores como los consumidores. Voy a irme un poquito atrás, ¿no? Al principio, igual empiezo. El planeta tiene una única fuente de energía externa. No, el planeta no genera energía, ¿no? La única fuente, solo existe una fuente de energía externa, que es el Sol. Toda la energía que tenemos en el planeta proviene del Sol. Lo que pasa es que, bueno, se ha ido transformando, por ejemplo, el zooplancton o los bosques del primario se han ido transformando al final en carbón, en gas natural o en petróleo, pero eso creció gracias a la energía del Sol, con lo cual aun los combustibles fósiles son derivados de la energía primordial, que es el Sol. No tenemos nada externo. Lo único externo, y es muy limitado, son algún meteorito que cae, pero eso no tiene ninguna importancia a nivel, es solo anecdótico, ¿no? Así que, si tenemos en cuenta esto, las fuentes de energía internas que estamos utilizando se acaban agotando, porque llega un punto en que eso se termina. La única que no se agota es la que viene del exterior. Y encima estamos en un sistema que se ha ido formulando, que ha ido creciendo, sobre que disponemos de una forma muy accesible y muy barata de combustibles fósiles, que además tienen unas características muy, muy especiales. Todo el planeta es absolutamente dependiente de los combustibles fósiles, y en los últimos 100-150 años todo lo que se ha ido desarrollando, la forma de civilización, la forma de gestión del planeta, todo el desarrollo tecnológico, todo pasa porque existe el petróleo, todos los combustibles fósiles, ¿no?, pero fundamentalmente el petróleo. Al final es lo que estamos en la civilización del petróleo, ¿no? Entonces, bueno, dices el petróleo, ya sabemos a lo que nos referimos, ¿no? Ahí entra también el gas natural, pero fundamentalmente la base de esta civilización, de cómo hemos ido avanzando, es el petróleo. Y para que tengamos una pequeña idea de lo que estamos hablando, por qué son tan especiales los combustibles fósiles, un solo litro de gasolina, la energía que produce un solo litro de gasolina a nivel de la física, es equivalente al trabajo que produce un ser humano durante 83 horas. O sea, más de 10 jornadas de trabajo de una persona es lo que a nivel energético, si hacemos la equivalencia de energía a nivel físico, estamos hablando de que un solo litro de gasolina tiene esa equivalencia. De eso hablamos. Entonces, los combustibles fósiles tienen una versatilidad y una producción de energía tan enorme que por eso también ha permitido el desarrollo tecnológico que tenemos hasta aquí, ¿no? Esa transformación de todo el planeta, y también el tema del desarrollo de tecnología, de maquinaria, de bienes, de todo. Y además, porque no solo la usamos para tener energía, no solo el petróleo se usa para tener energía, sino que lo usamos para gran parte de los materiales que asociamos al modo de vida que tenemos. Ahí está la cuestión. Y bueno, pongo algunos ejemplos. El asfalto también es un derivado del petróleo, los fertilizantes, con lo cual estamos hablando del modelo agrícola
no voy a entrar, pero el modelo agrícola que tenemos, lo que significa también, ¿no? A la hora de los gases de efecto invernadero, del cambio climático. Los plaguicidas también tienen su origen en gran parte en el petróleo. Telas, o sea, la ropa que llevamos también, mucha de la ropa que llevamos también tiene su origen en el petróleo. Los detergentes y los reyes de la historia, que es el plástico. Una civilización basada en el... Sobre todo eso. Bueno, es que por eso lo he dejado para el final, ¿no? Lo mejor para el final. Sí, bueno, hay muchos más ejemplos, pero estos eran un poco los más... Hay como 12 materias, pero bueno, tampoco era cuestión de estar aquí enrollándome más. Pero al final los plásticos, ¿no? Y ese uso masivo de estos combustibles, con todos estos usos, aparte del meramente energético, provoca los gases de efecto invernadero, que no os cuento porque eso yo creo que está todo el día en la prensa, la crisis provocada por los residuos, o sea, tenemos una crisis ambiental brutal con el tema de los residuos, qué hacemos con ellos, dónde los llevamos, qué está pasando con el tema de los residuos, que ya tenemos microplásticos metidos hasta en la última célula de nuestro cuerpo y todo eso lo que va a provocar y lo que ya está provocando y lo que eso significa, sobre todo en los países más con menos recursos a los que llevamos nuestra mierda, hay que decirlo claro, y lo que eso provoca, o la crisis de biodiversidad, que es una de las cosas más importantes que está sucediendo porque está empezando a romper las cadenas de los ecosistemas y esa también está provocada en gran parte por ese modelo agrícola que está sustentado en la civilización del petróleo. Así que todo es al final un círculo con toda esta problemática. Y además estamos en una fase en la que ya empezamos a ver que hay un agotamiento de estos combustibles fósiles, porque ya hemos dicho que esto se agota, es decir, los empiezas a usar como si no hubiera un mañana y llega un punto en el que tardó en formarse millones de años, nos lo hemos comido en 150 años. Y se está agotando. Y hay uno de los métodos que es muy significativo para ver por qué sabemos que se está agotando. Y es porque las grandes compañías petrolíferas cada vez gastan menos dinero en buscar nuevos yacimientos, porque no les renta. El esfuerzo que significa tener que buscar yacimientos que cada vez... Cuando se empieza a explotar el petróleo, se empieza con yacimientos que estaban casi a ras de suelo. No sé si en las películas se ve, ¿no? En el oeste y tal, pues eran yacimientos a ras de suelo. Luego se empiezan a explotar yacimientos un poquito más, cada vez más profundos. Y ahora estamos ya en un momento en que los yacimientos cada vez son más complicados de explotar. Las arcillas bituminosas, cosas de tipo, el tema del fracking, todo eso requiere muchísima energía. Antes se llama la tasa de retorno, es decir, la energía que tú necesitas poner para conseguir un barril de petróleo, ¿no? ¿Cuánto necesitas poner para que te revierta? Pues esos primeros yacimientos tenían una tasa de retorno casi cercano de 1 a 100, pero ahora las tasas de retorno se van reduciendo cada vez más. Y hay tasas de retorno que no llegan de 1 a 10. Con lo cual, claro, si tú tienes que invertir tanta energía en encontrar un yacimiento como lo que vas a conseguir, pues al final, ¿qué están haciendo las grandes compañías? Irse a otro tipo de energías, y están ahora metidas a tope con las renovables, porque eso ya no les renta. Pues eso es uno de los criterios y una de las fórmulas que te da la idea de que efectivamente los combustibles se están agotando. Ya en los años 70, no sé si conocéis a un ingeniero que trabajaba para la Exxon, que se llamaba Hoover, que habló de lo del pico del petróleo, el peak oil, ¿no? Si lo metéis en Google, cualquiera lo encontráis. Y ahí plantea ya en su momento, o sea, no es de ahora, ya ha pasado 50 años, que plantea que en un momento dado la extracción de petróleo va a ir disminuyendo porque no vamos a tener yacimientos suficientes. Entonces hay una curva de este tipo, una curva de Gauss, donde estamos ya, se alcanza el pico y claro, empieza a decrecer, al principio no tanto, pero llega un punto que cae de forma drástica. Hay discrepancia en cuánto se produce el pico del petróleo. Eso, pues alguien dice que ya se produjo en el 2016, otras personas dicen que se producirá dentro de 5 años, pero nadie discute. El hecho en sí no lo discute nadie. O sea, la diferencia entre unas
y unas personas y otras pues tarden 10 años, 15 años, da lo mismo. O sea, ¿qué más da? A nivel general no importa mucho que el pico se haya producido en el 2016 o en el 2022, porque el hecho no lo discute nadie, ¿no? Que eso está pasando. Y claro, si la economía y la producción está basada en el petróleo se está agotando y eso significa que no hay posibilidad en el medio plazo de seguir manteniendo el mismo modelo energético actual, así que hay que abordar el problema que tenemos de alguna manera, ¿no? Y hay dos enfoques, desde nuestro punto de vista hay dos enfoques. Uno, la sustitución de combustibles fósiles por otras fuentes de energía, y otra, que enlazará con la otra parte de lo que hablábamos en la charla, la reducción drástica del consumo energético mundial. Vamos a hablar en términos mundiales. Con la reflexión que hacemos desde el partido, desde nuestra posición, que es internacionalista, que hay zonas del planeta que no pueden decrecer su consumo energético porque nunca lo han alcanzado. Entonces, igual hay que ver que hay zonas que necesitan aumentar su consumo porque necesitan tener las condiciones para dar una vida digna a su población, que nunca la ha tenido, porque además han sufrido la explotación salvaje por parte de zonas como la nuestra, ¿no? Precisamente por tener una civilización basada en el consumismo y el capitalismo salvaje. Entonces, lo que debe de crecer es el consumo energético mundial, pero luego tenemos que ver dónde tiene que bajar el consumo y dónde no, porque al final lo que se trata es de conseguir que la población del planeta tenga una vida digna toda. Lo digo porque cuando a veces se achaca este tema, pues África, por ejemplo. Claro, nuestra perspectiva es completamente internacionalista, así que eso tiene que quedar claro. Si vamos a la sustitución de los combustibles fósiles por otras fuentes de energía, hay que partir de una diferencia entre no mezclar electricidad y energía, que a veces pasa, ¿eh? Así que no todo el mundo tiene claro que no toda la energía es electricidad. Entonces, en España más o menos el 22% de la energía que utilizamos es energía eléctrica. El otro, hay otras formas más tipo biomasa y tal, y luego el 70% es alrededor de combustibles fósiles. Hay zonas del mundo donde pasa del 80% la dependencia de los combustibles fósiles. Así que aún a día de hoy la dependencia de los combustibles fósiles es enorme, ¿no? Así que en la transición energética que tenemos que plantear y que de hecho se está planteando, en el que parece que todos los consumos energéticos se pueden electrificar, esto tiene un problema. Bueno, tiene varios, ¿no? Pero tiene varios. El primero, no hay materiales suficientes en este planeta como para electrificar el consumo tal y como está hoy. O sea, hacemos otra cosa, que es lo que queremos hacer, bien, pero tal y como está hoy, tú no puedes sustituir los coches, por ejemplo, los coches de gasolina o de diésel por coches eléctricos. No puedes hacer, si tenemos 1 millón de coches, no podemos hacer 1 millón de coches eléctricos, ya está. Eso, porque no tenemos suficiente material que se necesita para la fabricación de esos coches en este planeta. Y claro, ya estamos planteando también lo que hablaba antes. Es decir, hay zonas del planeta que nunca han tenido la posibilidad de transporte, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos, cómo organizamos eso? Así que no podemos seguir haciendo lo mismo con los materiales que tenemos en el planeta. Y además, vuelvo otra vez a la cuestión internacionalista, y es que gran parte de esos materiales que se necesitan para la transición están en países que ya han sufrido la explotación y que no podemos seguir explotando. Es decir, tiene que haber unas relaciones justas de uso de esos materiales y no como hasta ahora, que ya han sufrido la explotación continua. Así que no podemos seguir sustentando la vida y el futuro a base de seguir explotando. Bueno, pues coincide, además, que la mayor parte de esos minerales efectivamente también siguen estando en esos países. Y luego tropezamos con una cuestión ya física y de cómo funciona la energía. Es que hay procesos que son muy difíciles de electrificar.
El transporte. El transporte es un sector, quitando por ejemplo el transporte por ferrocarril, que evidentemente hay que potenciarlo, pero hay procesos de transporte que son difíciles de potenciar. Y luego los procesos que tienen relación con el calor, generar calor con la electricidad es un proceso bastante ineficiente energéticamente. Entonces, bueno, eso plantea problemas técnicos que hay que ver cómo se solucionan, pero que no todo es susceptible de electrificar. Habría que ver cómo planificamos que los combustibles fósiles queden para cosas que no pueden electrificarse, por ejemplo, ¿no? Reducir su uso efectivamente a cosas comunitarias, pero que sean imprescindibles, que no se puedan electrificar. Por eso necesitamos, y lo voy a repetir mucho, eso muy pesada con el tema de la planificación, porque si no, esto es imposible de hacer desde nuestro punto de vista. Y luego resulta que ya se está planteando y se está haciendo, y hay muchas subvenciones y tenemos todos estos programas para desplegar renovables. Ya he comentado un poco que las grandes empresas han ido por ahí, y el despliegue de renovables va más allá de lo que planteaba, por ejemplo, el Plan Nacional de Energía y Clima, ¿no? Que planteaba un despliegue de renovables para poder aumentar la producción de renovables. Bueno, pues lo que se está haciendo y los proyectos que salen todos los días en el boletín son muchísimos más de los que planteaba el Plan Nacional de Energía y Clima. Eso, sin tener en cuenta cómo vamos a almacenar esa energía, porque el problema que tienen las renovables es el almacenamiento, fundamentalmente. O cómo vamos a interconexionar la producción para que llegue a todos los sitios, pues igual no tiene mucho sentido. ¿Qué pasa? Que ahí las grandes compañías y el capitalismo han visto una burbuja de inversión y una fórmula para conseguir más beneficios. No realmente lo que necesita el planeta, no realmente lo que necesita la población, no lo que necesitamos para vivir, sino es volvemos otra vez a lo que significa el capitalismo. Y encima está generando también un problema en las zonas más despobladas de nuestro país, porque están aprovechando precisamente ese despliegue en muchas zonas que encima tienen altos valores ecológicos o suelo agrícola que es importante para otras cosas. Bueno, eso está planteando también muchos problemas. Así que las propuestas para la transición energética y para afrontar la crisis ecológica, que es lo fundamental, no pueden dejar a nadie atrás, no pueden dejar ni a determinadas zonas del planeta, no pueden dejar precisamente a la población más vulnerable atrás. Ahí tenemos siempre que estar muy vigilantes y con propuestas para que nadie quede atrás, tanto aquí como en el resto del planeta. Contestar cuando te vienen con el tema del crecimiento verde, que eso no existe. O sea, no existe el crecimiento verde, no es posible, ¿no? Vamos a tener decrecimiento, sí o sí, porque ya queda claro que los materiales no dan y los combustibles fósiles no dan, pues se va a plantear un decrecimiento sí o sí. Y nuestra opción como Partido Comunista es plantear cómo hay que dirigir ese proceso, ¿no? Ese proceso que se va a dar para que todas podamos vivir mejor con menos, pero vivir mejor, con más bienestar, aunque no con más cosas. Esa es la cuestión, que a veces parece que cuando planteamos esto es tener más. No, vivir mejor no es tener más cosas, y vivir también dentro de los límites planetarios, ¿no? Porque no tenemos planeta B, ni tenemos otro sitio a donde ir, aunque dentro de este ecofascismo que estos grandes magnates a veces se plantean, pues ellos intentan vías de escape y dejar al resto aquí, pero ese evidentemente no es nuestro planteamiento. Retomo un poco y doy un poco la vuelta con el y lo uno con el tema del crecimiento y evidentemente como su némesis con el decrecimiento. El sistema capitalista evidentemente está sustentado sobre la acumulación y el aumento del consumo de materiales. Y además, ¿qué utilizamos como índice para medir esto? Que es el PIB, este invento, ¿no? Que está totalmente acoplado al aumento de emisiones y al consumo de materiales. Eso que siempre se dice, ¿no? Si tú destruyes un
un bosque y luego le vas a hacer algo, eso aumenta mucho el PIB. Mantener el bosque en buen estado no aumenta el PIB. O sea, un ejemplo que siempre se pone así un poco tonto, pero que es así, ¿no? Entonces, eso mide el PIB. Y esa necesidad de crecer es precisamente la esencia del sistema capitalista y el neoliberalismo. Con lo cual, al final, la consecuencia es que siempre va buscando nuevos nichos para crecer. Da igual, o sea, es como el ratón en la rueda que no puede parar. Pues esto pasa un poco lo mismo. Entonces ha ido depredando, transformando lo público en privado, depredando todos los espacios, depredando los países, etc. Así que también otra cosa que nos deberíamos plantear es cambiar esos índices de cómo medimos para desacoplar, ¿no? Llamarle crecimiento a algo que al final es depredación. Y habría que apostar por índices que en algunos países ya lo han intentado, usar índices que lo que miran es el bienestar y no el consumo, ¿no? Un poco tiene que ir por ahí. Hay que tener en cuenta que en este momento hay, bueno, el Centro de Resiliencia de Estocolmo en 2009 habló de lo que llamamos los límites planetarios, ¿no? Ahí identificó 9 procesos que son fundamentales para la estabilidad de la Tierra y que no deberían tienen unos umbrales, ¿no? A partir de los cuales no deberían traspasarse si se quiere mantener la viabilidad del planeta y de la población. Bueno, pues hay 9 procesos. Estos son la destrucción de la capa de ozono, el cambio climático, por eso con alguien hablaba antes que el cambio climático es solo uno de los procesos, no todos, ¿no? El cambio climático es solo uno. Cambio climático, la destrucción de la biosfera, que va asociado a la pérdida de biodiversidad, la contaminación química, la acidificación de los océanos, los ciclos del fósforo y el nitrógeno, el consumo de agua dulce, los cambios en el uso del suelo y los aerosoles atmosféricos. Bueno, pues esos 9 procesos clave del planeta, en el 2009 habíamos superado los umbrales de peligro en 3. En el 2015 en 4 y ahora llevamos en 6. Hemos traspasado los límites en 6. Con lo cual, esto hay que tenerlo en cuenta porque la transición ecológica no se puede hacer por partes, porque todos estos indicadores están relacionados, todos estos procesos están relacionados, están interconectados. Así que lo que tenemos que hacer es cambiar el sistema en su conjunto, porque no podemos cambiar solo una parte, no podemos hacer medidas solo para el cambio climático si no afrontamos también la crisis de biodiversidad, que es tan grave o más que el problema del cambio climático. Hay que cambiar el sistema de producción y de consumo, ¿no? Y porque la transición energética sin transición ecológica, solo transición energética no es posible. Tenemos que hablar de transición ecológica, porque esto es más grande que el cambio climático o más grande que la transición energética. Este crecimiento continuo que el capitalismo exige para autoperpetuarse, para mantenerse, es inviable, es incompatible con un planeta finito y con recursos finitos. Ya está. O sea, eso no es opinable, eso es así. No hay, cuando hay una parte de la población, hay una parte también de determinadas propuestas políticas que piensan que la tecnología va a salvarlo todo. La tecnología no puede. La tecnología puede ayudar, la tecnología puede facilitar determinados procesos, pero la tecnología, si no hay cambios, no puede. Además, la tecnología produce lo que es la paradoja de Gibbons, que es cuando tú tienes una tecnología que encima es más eficiente, al final, en lugar de hacer que se consuma menos, al final esa misma eficiencia hace que se consuma más. Eso ha pasado en esto tiene 150 años, esa paradoja, no es de ahora. Con lo cual pasó con el carbón. Se formuló a raíz del tema del uso del carbón. Bueno, pero sigue demostrándose cada día que eso pasa. Con lo cual la tecnología tiene su parte evidentemente que jugar, pero eso no va a salvar el proceso. Así que yo creo que como comunistas que estamos aquí, lo fundamental es ¿para qué producimos la energía?
Eso es lo fundamental, no producir energía, sino para qué producimos la energía. Y entendemos que es para que todo el mundo tenga una vida digna dentro de los límites del planeta. Creo que ya lo he dicho antes, pero lo voy a repetir otra vez, porque creo que al final es la parte fundamental. El capitalismo produce, no produce para satisfacer las necesidades humanas, sino que tiene un sistema de producción basado en el consumo de recursos naturales solo para obtener beneficios. Es que esa es la parte... Claro, entonces tú no estás haciendo cosas para que la gente satisfaga sus necesidades básicas, sus necesidades de alimentación, de vestido, de salud. No estás produciendo para eso, sino que estás produciendo para obtener beneficios y acumular capital. Y esto al final es una bola. Es una bola que va creciendo, que va creciendo, que va creciendo. Así que llega un punto en que da igual si produces algo que sirve o que no sirve. Porque el enfoque no es ese. El enfoque es que a ver cuánto de rápido obtengo beneficios. Con lo cual, eso, por ejemplo, nos lleva a todos estos productos que hemos ido fabricando y que se quedan obsoletos inmediatamente, que no se pueden reparar porque no merece la pena repararlo y generamos ingentes cantidades de residuos. El tema de la obsolescencia programada, ¿no? Por ejemplo. Entonces, todo esto que en un momento dado se estaban fabricando cosas que eran para que duraran, ropa para que durara, electrodomésticos. Ahora no. Lo que se hace es para sostener la bola. Claro, eso nos ha llevado precisamente a gastar muchos más energía, más materiales y a producir encima todos estos residuos que ya hemos comentado. Porque lo importante es obtener beneficios. Así que lo que tenemos que cuestionar es para qué usamos la energía y qué estamos construyendo, qué estamos fabricando. Porque estamos malgastando una cantidad de recursos, tanto energéticos como materiales, que necesitamos para la supervivencia de la población, ¿no? Porque estamos gastando como si no hubiera un mañana. Así que también esto nos lleva a que tenemos que tener un cambio respecto a las relaciones internacionales, ¿no? Tenemos que cambiarle esta mirada eurocentrista, bueno, ¿me entendéis lo que quiero decir? Que está obviando que para todos estos procesos estamos explotando los recursos naturales, por ejemplo, de países de África, ¿no? Entonces, eso tenemos también que tenerlo en cuenta a la hora de lo que estamos hablando. Si no salimos de este sistema, no hay una salida viable para el planeta. Para el planeta sí, porque el planeta va a seguir aquí. Para el planeta no, para la especie, ¿no? Y además para la especie de una forma digna, sin que una parte de la población vuelva a quedarse otra vez fuera de la vida y fuera del todo. Así que esa es un poco la propuesta. Con el tema del decrecimiento, ¿no? Que cada vez se está hablando más, y yo lo comentaba a alguien no me acuerdo con quién lo hablaba, que si esto lo hubiéramos empezado a trabajar y a hablar mucho hace 5 años, pues igual nos hubieran lapidado en la plaza pública. Pero es verdad que la pandemia ha cambiado muchas cosas y una de ellas es esta, ¿no? Porque yo creo que la pandemia, en un momento dado, nos dimos cuenta de qué cosas eran más básicas para sostener la vida. Entonces ahí, aunque a lo mejor se nos ha olvidado pronto, eso también es verdad, porque te veía la cara, Samantha. Entonces es verdad que se nos ha olvidado pronto, pero en un momento dado sí que quedó claro que era lo fundamental para la vida. Y también el propio origen de la pandemia, ¿no? El tema de que cómo la pérdida de biodiversidad y el irte metiendo en ecosistemas cada vez más y destrozando ecosistemas también provoca que tengamos más posibilidades de fenómenos pandémicos. Y la forma de vida que tenemos se expande muy, muy rápido. Así que eso también nos dio un poco la clave de determinadas cosas. Así que se empezó a hablar mucho más de decrecimiento, de qué vamos a hacer, ¿no? Con todo lo que se ha ido viendo. El tema del decrecimiento no es un tema nuevo, ya se lleva, incluso en el año 72 el Club de Roma empezó a hablar
no de decrecimiento como tal, pero sí de los límites planetarios. O sea, el Club de Roma, que no es, o sea, nada revolucionario. Pero que también desde esos foros ya sabían, ¿no?, que algo estaba pasando. Y luego se empezó a hablar también de lo que era el desarrollo sostenible. Eso que no existe, ¿no?, porque no existe el desarrollo sostenible. Pero bueno, empezó a hablarse un poco de este tipo de cosas. Y luego ya a posteriori se ha empezado a hablar más del decrecimiento. Ya en los años 90 empezaron en Francia, ya venía de antes, pero bueno, en Francia, por ejemplo, la Touch y grupos de ese tipo, pues empezaron a hablar de decrecimiento, y ahora hay un movimiento bastante amplio en muchos países de Europa y también aquí, ¿no? Así que ese es cada vez se va intercambiando más temas, incluso ya también desde el marxismo pues empieza a trabajar esta cuestión. La propuesta del decrecimiento tiene que pasar, porque evidentemente, porque siempre se nos acusa de qué pasa, ¿no?, que ya lo hemos comentado, qué pasa con los países del sur, qué pasa con las poblaciones más vulnerables, qué pasa con ese tipo de cosas. Es que los países del sur deben seguir un camino propio, que no imite el modelo de desarrollo que hemos planteado aquí, o sea, porque al final es un modelo que se ha visto que es fallido para conseguir el bienestar de la población en general. Así que lo que tenemos que aprender es, como dice uno de los libros que están ahora más recientes, o sea, menos es más, ¿no? Vivir con menos para vivir mejor, porque tenemos que aprender un poco a ver qué es lo fundamental. Y ha sido también muy interesante las reflexiones de Kohei Sato, el filósofo japonés. Sí. Decrecimiento, comunismo. Claro, ¿no? Entonces, bueno, pues porque a veces sí que parecía que había como contradicción, ¿no?, entre el marxismo y el decrecimiento, y para nada, ¿no? Precisamente todo lo contrario, ¿no? Porque él lo dice, que acabó dándose cuenta de que ya más le interesaba la cuestión de la protección de la vida de las personas y proteger la naturaleza. O sea que esto ya estaba, ¿no? Igual no se llamaba decrecimiento, pero evidentemente la reflexión, ¿no? Esa reflexión de que cuando se hablaba de abundancia no significa tener más coches, no significa tener más yates, no significa tener más ordenadores, no significa tener más cosas, ¿no? Sino lo que significa es tener una buena vida, una vida en la que permita la dignidad, en la que permita tu educación, tu sanidad, que todos los recursos básicos estén garantizados, ¿no? Así que, y también un sentido más comunitario de la vida, ¿no?, de compartir. Porque si desde nuestro planteamiento no podemos seguir explotando ni los recursos ni a las personas, que es un poco lo que se está haciendo. Hay un problema, ¿no? A ver, ¿cómo lo digo? Es que no sé cómo decirlo, ¿no? Desde el mundo sindical, desde el mundo del movimiento obrero, ha habido también cierta prevención cuando hablamos del tema del decrecimiento, porque se plantea qué va a pasar con el mundo del trabajo tal y como lo conocemos y con los puestos de trabajo. Con las nuevas tecnologías. Claro, ¿no? Pero ya ha ido pasando a lo largo del tiempo, ha habido muchos trabajos que han ido desapareciendo porque no tenían sentido y han aparecido otros. Y hay que pensar que muchas de las cosas que hacemos hoy no pueden seguir siendo esos empleos. Tienes que ver que aparecerán otros más relacionados con las necesidades vitales. Estamos hablando, por ejemplo, del tema de los cuidados, que necesitarán mucha más gente ocupándose de los cuidados, y a lo mejor pues el sector de la automoción pues no necesita tantos empleos, porque eso hay que cambiar completamente las formas de transporte. Con lo cual, esa primera
prevención que hay que ir quitándose del medio y dando certezas, porque a veces también pasa eso, ¿no? Que la gente necesita certezas de que su vida va a poder seguir viviendo aunque no sea igual, ¿no? Entonces, ese tipo de reflexiones ya están entrando también en el mundo sindical. Y de hecho, en comisiones, si entráis en la revista Perspectiva, en el último número, hay bastante sobre este tema. O sea que yo recomiendo que lo veáis. Porque si empieza también el sindicato a trabajar en esta línea, es muy importante porque también se está viendo que el planteamiento del decrecimiento no es el enemigo, sino que es una reflexión que tiene que servir para hacer las cosas de otra manera y para trabajar de otra manera. Entonces, garantizando una vida digna para todo el mundo, también para la clase trabajadora, ¿no? Y por otro lado, el peligro, que ya lo he mencionado, del exceso de confianza en la... ¿Qué me pasa hoy? No. El exceso de confianza en la... Bueno, no, acabo antes porque prefiero que luego... El exceso de confianza en la tecnología a veces nos nubla la visión de a dónde vamos. Porque también hay que pensar, y también se está planteando, que a futuro necesitamos, por ejemplo, más tiempo para la vida, ¿no? Más tiempo para nosotras. Reducir los tiempos de trabajo también, ¿no? En eso también hay que decrecer, en reducir los tiempos de trabajo, aparte de reducir el consumo material de cosas que no son realmente necesarias. Y es muy importante también trabajar con el movimiento ecologista, que ya hay una parte que es anticapitalista, no hay problema, pero sí que intentar trabajar con el movimiento ecologista para tener claro que no puedes defender la transición ecológica sin cuestionar el sistema capitalista. O sea, es algo que tiene que ser consustancial. Y se hablaba esta mañana de los verdes alemanes. Claro, ese es un modelo que evidentemente no puede ir a ninguna parte porque el lavado de cara verde no se va a llevar a ninguna parte, eso está claro, y hay que ir por esta otra vía, que ya hay muchas organizaciones ecologistas que ya han asumido, que lo tienen claro, o sea que eso ya está hecho, la primera parte ya está hecho, con lo cual lo que hay que hacer es trabajar en esos espacios y avanzar. Así que también plantear que no tenemos mucho tiempo, porque si vemos que ya se ha producido el aumento de la temperatura de 1,5 grados prácticamente de media a nivel global, y eso significa que hay partes del planeta que han subido la temperatura más, porque esa es la media, pero hay que recordar que gran parte del planeta es agua, y el agua sube menos la temperatura que la Tierra. Así que si el aumento de temperatura global es 1,5, el aumento de temperatura en las zonas de tierra es mayor. Y luego, si vamos a este país en el que vivimos, esta zona del planeta, encima estamos en una de las zonas más problemáticas, porque la zona de la cuenca del Mediterráneo es una de las que más va a sufrir los efectos del cambio climático, la desertificación y de la pérdida de biodiversidad. Así que eso también nos da una idea de que no tenemos mucho tiempo, hay que empezar a trabajar en el tema, hay que estar en todos los espacios donde podamos influir para que esto cambie, porque no hay otra opción desde mi punto de vista, y yo creo que está bastante claro. Así que tenemos que estar también en el punto de lanza del cambio de conciencia, de que necesitamos otro sistema, cambiar el modelo capitalista por un modelo evidentemente socialista, donde podamos planificar este futuro para que nadie quede atrás, para que todo el mundo tenga una vida digna y para que el planeta pueda también sobreponerse a esta crisis ecológica. Y yo creo que acabo aquí y reflexionamos luego en conjunto. Y alguien hablaba por la mañana de libros, yo me he traído la biblioteca, así que ahora voy a enseñaros libros para que leáis y reflexionéis y luego pues tengamos más espacios. Vale. Me he traído la biblioteca.
Pues si queréis... No me he leído todo, pero... Bueno, este es el libro del Capital en la era del Antropoceno. Este me lo tengo pendiente. Y yo, es que ha salido hace poco. Sí, bueno. Eso es pasárnoslo porque para la biblioteca del partido tienes lo que son y... Sí, os paso... Eso, con nos incorporaremos a la biblioteca del partido. Vale, este hay que leerlo, evidentemente. Sí, hay que y leerlo. el anterior. Vale. ¿Y qué tengo por aquí? Vale, este es de Taibo. Bueno, Taibo tiene una orientación Carlos más... Taibo. Sí, de Carlos Taibo. Pero hay que leerlo. Tiene una orientación más anarquista, pero son interesantes porque los diagnósticos yo creo que están bien y luego pues discrepamos y ahí podemos después reflexionar sobre cuál es la visión, una visión más anarquista, pero bueno, es interesante tenerlo, o sea, bueno, si tenéis oportunidad, pues leerlo también. A ver, este que es de los últimos, este se llama De crecimiento del qué al cómo. Este también tiene una cierta orientación anarquista y el otro día lo estuvimos presentando en el grupo de crecimiento que está auspiciado por Izquierda Unida, que os invito a participar, y está muy bien el diagnóstico y luego este está bien, a mí me gusta porque plantea como cosas que se pueden ir haciendo ya, porque a veces parece que ¿qué hago? O, pues nada, como esto es muy grave y esto es muy gordo y esto es muy no sé qué, pues me tiro en el sofá y ya no hago nada. Bueno, pues este es más optimista, ¿no? Entonces también viene bien que de vez en cuando haya cosas que te permitan salir de ese impasse y aunque no compartimos todo lo que comentan, pero esa parte de avance sí que es importante tenerla en cuenta porque eso te permite también no colapsar a nivel de pensamiento y emocional, por lo cual, bueno, está muy bien para leerlo. Este es el de Latouche, el de Sergei Latouche, que es como el primero, ¿no? Yo creo que, no sé si mucha gente hemos empezado por ahí, yo lo tengo muy subrayado en su momento. Entonces, bueno, está bien por ver de dónde se viene en el tema. Este es de Manuel Casal Lodeiro, que le tenemos también en el grupo de trabajo de crecimiento. Este también viene un poco de la tradición anarquista, pues han metido muchos. Pepe Díaz también venía de Sí, por eso. Bueno, pero que son interesantes, son todo muy interesantes. Bueno, este es de Turiel, a Turiel no sé si le conocéis, que es de León y es un profesor de la Universidad de Barcelona. Y es un poco el que más sale en los medios y en las redes, un poco apocalíptico, a veces es un poco apocalíptico. Es interesante de leer, muy interesante de leer, porque no es tan, o sea, en las redes es muy apocalíptico y yo le he oído un par de charlas y ahí se refrena. Entonces, bueno, es interesante leerle, ¿eh? Y luego estos que tiene, que son bastante técnicos y bueno, pues todo esto del pico del petróleo, de las crisis de los materiales y tal, pues te vienen bien como conocimiento. Así que también. Este no es tanto de decrecimiento, pero es una parte importante porque es de Yayo Herrero y también hay que tenerlo en cuenta porque evidentemente una parte del decrecimiento tiene mucho de componente feminista, ¿no? Cuando hablamos de que lo importante es los cuidados, pues también viene del movimiento feminista y de cambiar ese paradigma de crecimiento capitalista, pues viene mucho por ahí. Así que, bueno, pues ahí ya me gusta. Y luego el de Jason Hickel, el de menos es más, que pues eso. Bueno, es que es el paradigma del vivir con menos para vivir mejor, pues es también importante para tener. Bueno, alguno más tenía, pero dije, ya no me entro más en la bolsa. Creo que es importante, yo no los he leído todos, pero me parece importante leer y formarse y bueno, que es un tema que es importante y hay que dedicarle tiempo y un rato de reflexión. Pues si queréis vamos a hacer lo mismo que en el resto de ponencias. Quien quiera hacer una pregunta, una reflexión, levanta la mano, cogemos las palabras, hacemos todas seguidas. ¿Tienes boli para apuntar? Vale. Y luego las respondemos todas. Así que levantad primeramente las manos en que queréis intervenir. Vale, pues a ver. Empezamos por primera fila, pues primero sería Salva, luego Samantha, Gonzalo, Esteban y no sé si vean que hemos quedado levantada, pues luego terminaría yo.
Vale, pues salvo. Sí, por mí, vale. A ver, yo he ido apuntando cosas que has dicho que tal vez me generen interrogantes, no dudas. Por ejemplo, el tema de los fertilizantes. Todos hemos visto como tiempo atrás, cuando bloquearon, digamos, el comercio de Rusia con otros puntos del planeta, hablaban de que se podía producir hambruna en determinados sitios porque Rusia exporta fertilizantes. Rusia tiene una producción de petróleo, bueno, y de otras muchas cosas, ¿no? Y entonces yo pensaba, si no, claro, tenemos que cambiar la forma de producir, porque si no tenemos fertilizantes, no comemos. Es un poco, eso me generaba cierto interrogante, ¿no? En torno a los derivados del petróleo y la cantidad de residuos que generamos. ¿Hay en algún sitio infraestructura para, digamos, reciclar todo eso? Y en cuanto a la dependencia, mira, yo me apunto un ejemplo. Mirad, Estados Unidos produce 12 millones y pico de barriles de petróleo diarios, pero necesita más de 20. Y por eso tiene que comprar fuera y por eso provoca también tantas guerras por ahí, claro. En cuanto a los coches eléctricos, yo llevo años diciendo que, bueno, yo lo digo por las conversaciones, que esa no va a ser la solución, porque para llenar las baterías, esas baterías, necesitamos consumir combustibles fósiles. Lo que yo sí me pregunto es, hace muchos años la Unión Soviética puso en marcha una cosa que llamaron tokamak, que es fusión, no fisión, que es lo que tenemos, fusión nuclear. Y decían que lo habían podido poner en marcha unos segundos y que eso necesitaba de investigación, pero que podía ser una fuente de energía inagotable, que es como el sol, vamos. Son interrogantes que me planteo. Y luego el tema del bien vivir. Yo he comprobado, porque he ido mucho a Sudamérica, cuando uno de allí viene psicológicamente curado, porque te mueves en un ambiente donde no necesitas tantas cosas superficiales, comes igual, no corres, o sea, no estás todo el día corriendo, un poco en esa tesitura. Yo siempre he dicho, además, hace muchos años que me acuerdo, me lo he apuntado aquí, una conversación que tuve en Cuba, en el año 2009. Y yo decía, tenemos que decrecer por narices. Así no podemos vivir, porque tarde o temprano agotaremos los recursos que tenemos. Entonces, aunque en esa ocasión hubo un camarada que me llamó loco, hoy compruebo con estas cosas que no tenía yo tanta locura. Yo no soy una persona técnicamente estudiada. Yo he ido a la escuela hasta los 12 años y luego de noche hasta los 14. Entonces, yo todo lo que he aprendido ha sido a base de esfuerzo. Tengo muchas cosas. Técnicamente no las manejo, no tengo alcance para ello, pero tengo pequeños, yo qué sé, como diría, como flashes, razonamientos lógicos, porque al final el marxismo te da un método de pensamiento, de razonamiento lógico. Y en torno al carbón, hicimos que el carbón que no vale para nada. Resulta que los alemanes, polacos, etcétera, nos quitaron las minas o nos hicieron cerrar las minas y ellos siguieron produciendo carbón. China es un gran productor de carbón, porque no tiene petróleo y lo tiene que comprar. Petróleo y gas.
Entonces, eso también me genera pequeños interrogantes, porque aunque mucho de esa nube que se ve en las ciudades chinas es a causa de que producen energía o trabajan mucho con carbón. Nada más. Samantha. Sí. Bueno, a modo de chascarrillo, yo me acuerdo de la primera vez que saqué el tema del veganismo aquí en este espacio. A mí se me dijo con total contundencia y por parte de varias personas que el veganismo es anticomunista, porque es burgués. Eso se me ha contado. Para que nos hagamos una idea de qué tal vamos en cuanto a este tema en el partido. O sea, el tema del medio ambiente, digamos que no está muy arriba en la lista de prioridades que la gente tiene identificadas. Quería saber un poco más sobre este modelo europeo de los partidos verdes o el partido verde, porque yo no sé muy bien cuál es ese modelo que promueven y por qué es algo de lo que estamos en contra. Gonzalo. Bueno, yo me había apuntado dos cosas y una era la segunda que has dicho, así que bien. Bueno, en primer lugar, gracias por la charla. Yo creo que ha sido muy interesante y personalmente he aprendido cosas, ¿vale? Todo el tema de los verdes europeos a mí me merece una reflexión, porque de un tema que, digamos, ideológicamente somos coincidentes, parten a posiciones totalmente antagónicas con nosotros, o por lo menos eso es lo que a mí me llega. Es decir, ¿por qué los verdes alemanes son radicalmente anticomunistas y son radicalmente belicistas, que son los que están empujando más a Alemania a mantener la guerra ruso-ucraniana? Eso, ¿y en qué lado nos sitúa a nosotros, que estamos participando en una coalición donde el portavoz es parte del grupo de los verdes europeos? Yo estoy muy de acuerdo en lo que has comentado en la charla, de que el ecologismo es incompatible con el capitalismo si realmente quieres acudir a la raíz del problema, porque no vas a poder solucionarlo nunca, precisamente por la necesidad de decrecer. Entonces yo en eso estoy muy a favor, pero el tema es cómo lo entroncan ellos en el sistema capitalista, porque está claro que no son anticapitalistas una gran parte de ellos, ¿vale? Y luego la otra ya es una cuestión más técnica y además de curiosidad personal. Has hablado del pico del petróleo. Yo ya no sé si hemos llegado o no sé si tienes datos de cómo se va consumiendo cada año, porque es verdad que esto de que estén ahora recortando la producción de barriles de petróleo para mantener los precios, yo ya no sé si es algo que responde a una estrategia suya para mantener precios, a una coyuntura geopolítica por las sanciones a Rusia y demás, o en qué situación estamos. Se me escapó un poco todo eso. Sí que creo, o parece ver que a nuestro alrededor se consume menos petróleo, a nuestro alrededor al final es un entorno muy reducido, pero digamos en cuanto al entorno global no sé cómo estamos, y si tienes datos pues sería perfecto. Y nada, eso era todo. Esteban. Vale, varias cosas así. Me ha gustado todo el tema que has reflexionado en torno, pues eso, al tema del crecimiento y el crecimiento y todo esto, sobre el punto de vista marxista, es decir, entendiendo que, mi punto de vista, el decrecimiento realmente dentro del marxismo tampoco no tiene cabida, porque realmente como revolucionarios no necesitamos decrecer, porque nuestro proyecto siempre será un crecimiento real en base a las necesidades de su población en cada estado, y sobre todo en base a las necesidades del proletariado que quede. Entonces, realmente no decreces en tanto en cuanto no coges lo que hay y dices, bueno, y a ver ahora cómo bajo hasta lo que yo quiero, porque entiendes que tú te organizas en función de tus necesidades. Y eso viene un poco al hilo de todo el tema de que el resto del mundo, donde el imperialismo pone su bota, claro, está muy abajo. Podría intentar subir hacia, digamos, unas calidades de vida
parecidas a las nuestras, pero ¿cómo valoramos que son calidades de vida? Porque claro, en función de eso podemos decir que ellos ya están ahí si el resto del proletariado mundial decide que se reparte la producción y la economía en ese sentido. Es unido, por ejemplo, al hilo que comentaba la camarada se habla mucho del tema de la ganadería, el consumo de carne poblacional, es evidente que es masivo, sobre todo en los países desarrollados, imperialistas, consumimos algo innecesario. Muchas veces se habla del paso a consumir más vegetales y tal, pero todos entendemos que en el marco del capitalismo lo único que se haría será depredar todos los bosques del mundo y plantar soja infinita porque es lo que daría dinero en ese momento, porque si no hay carne hay que comer vegetales. Entonces, el capitalismo siempre lo va a usar, entonces, en tanto en cuanto nosotros no lo reestructuremos en una economía organizada, planificada y sobre todo teniendo en cuenta qué queremos del mundo y cuánta gente puede dar abasto al mundo, porque siempre podemos pensar que bajo el socialismo y una economía planificada todo es un crecimiento poblacional exponencial sin ningún problema, o a lo mejor no. Es decir, todos estos temas en cuenta los recursos son finitos, pero son finitos incluso bajo el socialismo para toda la gente que vive en el mundo y para toda la gente que puede vivir en el futuro. Si hablamos eso de calidades de vida mejoradas, medicina, cuidados, es decir, la población envejece más lentamente, vive más tiempo, consume más recursos, si todo, y lo estamos viendo ahora que ya la cantidad de lo que consumimos, si todo el resto del mundo, de la población mundial, incluso de los países oprimidos, se eleva ese nivel, ¿cuál será el punto de no retorno incluso bajo una economía socialista? Eso también hay que verlo y por eso normalmente pues, el capitalismo se adapta y consume lo que hay y le da igual masacrar unos países en función de otros porque para su ente como es el aquí y ahora no tiene perspectivas de futuro y mientras consuma y genere ahora, lo que pase dentro de 50 años pues, bueno, ya será para cuestión de otro. Ricardo, creo que había pedido después. No, yo es que voy a responder si me deja. Pero ¿hay pedido para preguntar? Sí, no es para preguntar, si yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho, yo es para echar una mano por si necesita responder a alguna cosa. Voy a preguntar yo. Sobre todo con lo del Partido Verde Alemán. Vamos a poner como ejemplo porque Jorge Reichmann hizo su tesis doctoral sobre el Partido Verde Alemán. Además es un libro que me ha costado un cojón, perdón por la expresión, un cojón encontrarlo. Y te explica de pe a pa en qué consiste el Partido Verde Alemán y por qué tiene esas vaídos tan escalofriantes. Porque lo del Partido Verde, digamos que es una estructura, es una nomenclatura de marketing, es otra cosa. Y conviven otra gente, que van desde anarquistas, Petra Kelly, hasta gente que son conservadoras que les gusta plantarse su jardín. Eso no significa que sean verdes, ecologistas. Ellos han cogido y crearon de la nada y se encontraron con que era un partido que tenía una respuesta popular asombrosa. Y empezaron a repartir cargos, dinero y cosas, pero realmente había un grupo muy pequeño de gente formada. Eso es lo que les pasa al Partido Alemán, al Verde Alemán, y con lo cual, de cómo es, de dónde ha surgido la gente que lo compone, nos podemos hacer una idea de hacia dónde quieren ir y que no te sorprende. No es que el Partido Verde Alemán resulta que dice eso, sí, porque es que no son ecologistas, no son verdes. Es una acumulación de gente que le llaman promis, que son personas prominentes. Vamos a decir, por ejemplo, que ahora le da a Alejandro Sanz por decir que se ha hecho ecologista. Uno. Y después gente que entiende de materia. Eso es la base del Partido Verde, del Partido Verde Alemán. No sé si, pero vamos, que muchas de las explicaciones vienen por ahí. Otras sobre el tema del crecimiento, que lo que acaba de decir Esteban. Bueno, Greenpeace hace unos años lo dijo. Y todos nos sé, letra pequeña en un panfletillo y parece que nadie le hacía caso. Que es decir, de crecimiento y de crecimiento de población. Si no, es insostenible. ¿Y eso qué significa? Pues que empecemos a hacer cálculo de las 7.500 millones de personas que tenemos en sitios donde hay un crecimiento de población desmesurado. Estamos hablando de India, de Indonesia, y tiene que ir también un decrecimiento por ahí. ¿Cómo lo haces? Educando,
Es que, claro, es decir, no, yo quiero tener 8 hijos. ¿Por qué quieres tener 8 hijos a menos que seas de un partido ultracatólico, ultraconservador, y porque te lo diga el Torá o la Torá o el Corán o la Biblia según versión reina, Rey King? Porque es que es los que van a dar tu legado y son los que te van a mantener. Necesitabas mucha prole para poder sostenerte. Y por ahí es lo que están pensando los indios y todas. Y ahora parece que China se han dado cuenta de que tienen que revertir la política de hijo único porque se encuentran con que ya no hay población, y sobre todo la población que tiene es masculina y necesitan mujeres. Pero es una constante, es una variable que se dice con letra pequeña, pero que muchos grupos ecologistas la tienen ahí, saben perfectamente, porque han hecho el diagnóstico y nadie se atreve a decir, hay que reducir la población. ¿Cómo es que significa esto? ¿Que vamos a exterminar mediante bombas atómicas? No, joder, pues habrá que tener sistemas de planificación familiar, pero en todas las partes, no solamente la Europa, digamos, más avanzadas, y lo que lleve eso también a países en los que ni se lo piensan, y si se lo piensan, siempre se encuentran con la confrontación de las religiones, de los poderosos y de las etnias, bla, bla, bla. No sé si te ha contestado, pero por ahí va la cosa. Pues hay un par de reflexiones o preguntas y nos responda Pilar. Os quería hacer una reflexión que cuando hablamos de por qué no es posible ser ecologista y no ser anticapitalista, hay varios indicadores que muestran un poco cómo es el crecimiento del PIB, que es con lo que mide el capitalismo, el crecimiento de los países de la riqueza económica, respecto al consumo de energía, no eléctrica, sino al consumo de energía primaria. Y todos los países que crecen también su consumo de energía. Hay algunos que se desligan un poquito más y algunos que se desligan un poquito menos, pero todos los países que crecen también en consumo de energía. Por lo cual, eso de es factible crecer bajo tesis capitalistas y reducir el consumo de energía, hasta ahora no ha sido posible. Ningún país, es verdad que los países nórdicos igual, se dispara un poquito, pero también porque mucha parte de su producción está externalizada a terceros países y entonces no cuenta realmente en tu cuenta de consumo energético, pero que eso no deja de ser que lo está externalizado a un tercer país, pero realmente tienes un consumo energético. Entonces, bueno, esa es una reflexión de cuando preguntan, es que bueno, soy ecologista, no soy anticapitalista, pues es que es una contradicción en sí mismo, hay que ser anticapitalista si se quiere ser ecologista. Luego, una reflexión es que comentabas al principio que el tema energético es un factor, es una cuestión capital para los países, pero sin embargo en España no tenemos ninguna empresa pública de energía y sí que hemos permitido que Enel, que es la empresa pública italiana, al final se adueña prácticamente de Endesa. Y esto lo que hace es que el acceso a la energía no está garantizado en España. Tenemos una campaña del partido, que no sé si es a nivel regional o es provincial, de que no te roben tu luz, que un poco está orientada está creada hace 3 o 4 años, pero que viene un poco a esto, es decir, que las empresas privadas, las empresas energéticas son empresas privadas que intentan maximizar beneficios, y si tienen que cortar la luz o hacer lo que sea, van a maximizar beneficios y no van a poder garantizar un derecho básico como es acceso a la luz. Porque muchas veces decimos que en terceros países esto no está garantizado y pasa también en España que hay mucha gente en peligro de exclusión que no tiene derecho que no tiene acceso a la energía. Y luego, como reflexión, un poco, cuando decimos de crecer, porque muchas veces hay como mucha, como que cuesta usar un poco la palabra, es cuando decimos de crecer, obviamente estábamos el otro día en una proyección de un documental que se decía por parte de Estados Unidos a la India que debería de reducir sus emisiones. Y decía India, el 70% de la gente de India no tiene acceso todavía a energía, no tiene acceso a luz, mejor dicho, a energía eléctrica. Y nuestra producción, nuestra contaminación es de 1 respecto a 10 de Estados Unidos. Entonces, cuando hablamos de crecimiento, no es lo mismo Europa, Estados Unidos, que tiene un consumo, sobre todo Estados Unidos, muy superior a lo que podría ser un país como la India, que si sumamos al final emisiones de gas de efecto invernadero, como se suele medir, aunque la India puede tener más, pero también tiene 5, 6, 7 veces más de población que Estados Unidos.
Entonces, cuando decimos de crecer, obviamente no quiere decir con eso que los países que están en vías de desarrollo, o lo que hemos hablado antes, como algunos BRICS, tengan que decrecer, sino que desde nuestro punto de vista internacionalista, todo el mundo tenemos que llegar a una condición de vida digna. Y eso quiere decir que unos países tendrán que decrecer y otros, hablando bajo el consumo de energía, etcétera, pero bueno, que unos países, como puede ser India o otros países, tendrán que poder crecer para llegar a una situación en la que la clase trabajadora pueda cumplir sus expectativas. Y eso también implica que otros países, buena parte de Europa, América del Norte, deberán ser las que hagan mayor esfuerzo. Y esto lo digo porque suele ser como un punto muy conflictivo cuando son las COP, que es de hay que poner un fondo común de dinero para que los países en vías de desarrollo puedan abordar esa transición energética y los países del primer mundo, por decirlo así, son los que nunca dejan, vamos, una parte muy pequeñita de recursos para que esa transición se pueda hacer. Eso siempre y cuando teniendo en cuenta que buena parte de la producción del primer mundo, esos gases de efecto invernadero, se hacen en terceros países porque está externalizado. Entonces, bueno, que cuando hablamos de crecimiento es a nivel global, pero eso no quiere decir que países que están en vías de desarrollo deban de crecer, sino que tiene que ser siempre a nivel global, por eso nosotros somos internacionalistas. Y sobre simplemente esas reflexiones. Vale. ¿Alguna cosilla? Fertilizantes. Hay que cambiar completamente el modelo agrícola. No puede seguir dependiendo ni esta agricultura industrial. Hay que tener en cuenta que a día de hoy, no sé dónde lo leí, que estamos produciendo unas 3.700 kilocalorías por persona. Supongo que tú no te consumes tus 3.700 kilocalorías, yo tampoco, David tampoco, y así en general todos los que estamos aquí. Con lo cual hay una cuestión que es el desperdicio alimentario y la cuestión está en la distribución, ¿no? En el reparto de lo que se produce. Con lo cual no es un problema de hambruna porque no haya fertilizantes, sino es un problema de hambruna porque los alimentos no están donde tienen que estar. Y entonces, el problema es otro, ¿no? No tanto ese como y que hay que cambiar completamente el modelo agrícola. Eso es una cosa que no hay otra porque no podemos seguir contaminando los suelos. El problema que nos está produciendo en determinadas zonas con los acuíferos, o sea, eso no puede ser. Con lo cual, hay que cambiar el modelo. ¿Hay infraestructura para reciclar todos los residuos? No. Todas esas islas de residuos, todos esos acúmulos de residuos que externalizamos a determinados países, esa isla de los plásticos en medio del Océano Pacífico, no, evidentemente no. Cuando hablamos ahora también mucho del tema de la economía circular, aunque se hiciera todo perfecto, no hay capacidad para poder reciclar o reutilizar todo eso. Entre otras cosas porque hay problemas de diseño. Uno de los primeros problemas que tenemos a la hora de poder reutilizar todos esos materiales es que el diseño con el que se han hecho los productos no ha pensado en eso. Y ahora tenemos un problema. Entonces no. O sea, son polímeros diferentes. Claro, entonces es muy complicado después hacerlo eso. Tienes que también ahora, cuando se habla de cómo diseñar todo eso, ahora sí se empieza a tener en cuenta, pero no se tenía en cuenta, con lo cual todo esto es una absoluta locura. Has hablado de los coches eléctricos, evidentemente. Fusión nuclear. Para iniciar la fusión nuclear hace falta una cantidad ingente de energía. Para iniciar el proceso. Entonces volvemos a lo de antes. La tecnología, no podemos esperar a que eso, que puede que sí, O sea, en la teoría sí, en la teoría no hay problema, la teoría está ahí. Pero en la práctica, de momento no. Con lo cual no podemos esperar a que nos vuelva a salvar la tecnología, porque no hay que actuar antes. Si luego, pues mira qué bien, pero hay que actuar antes porque eso de momento no existe, no está. Está en la teoría y evidentemente pues investiga. En Francia han hecho algo de eso, ¿no? Sí, pero no hay desarrollo. Igual que ahora empiezan a hablar del hidrógeno verde y todo, pues el hidrógeno verde es una falacia absoluta, porque la energía que gastas en primero pasar a hidrógeno y luego volver, pues te estás gastando todo lo que vas a conseguir. Con lo cual tienes que ir por otro camino, no pensando en que la tecnología va a ser la solución. Eso te puede luego ayudar, vale, pero no puedes pensar en eso. El tema del carbón. Es que el carbón, lo siento mucho, pero produce tal cantidad de gases de efecto invernadero que están provocando el cambio climático que, lo siento, pero esa no es la solución. Es decir, claro, evidentemente se han saltado a la torera todos los acuerdos y todas las cosas
por otras razones, pero no porque, sino es un problema. Y cuando hablaba Samantha del tema de la alimentación, sí, bueno, pues igual que lo que yo comentaba antes, que si hubiéramos hablado de decrecimiento y demás hace 5 años, pues nos la pidan en la plaza pública seguramente, pues también hay que empezar a cambiar los modelos de alimentación. Yo no soy vegetariana, pero evidentemente tenemos que caminar a un consumo menor de proteína animal. No entro ya en temas, pero sí que está clarísimo, ¿no? Que no podemos mantener el consumo de proteína animal que tenemos ahora, es insostenible. Es insostenible porque es imposible dar de comer a la población que va creciendo si queremos también mantener unas condiciones de vida de otra manera con alimento basado en la proteína animal, porque además es verdad que energéticamente tú estás perdiendo, es decir, lo que necesitas para alimentar una vaca de cantidad de proteína vegetal y cómo luego eso se transforma en proteína animal, pues energéticamente es un proceso bastante ineficiente. Ahora, yo ya no recuerdo las cuentas, pero cuando estudiaba nutrición animal en la facultad, pues hacíamos esas cuentas, ¿no? Cuánto tenías que darle a la vaca de soja, de no sé qué, todo mezclado y bueno, pues es verdad que es un proceso, energéticamente es un proceso ineficiente. Es mucho más eficiente de lo cual, evidentemente, pero ya viste toda la que se lió con el tema de las macrogranjas. Ya comer fruta, mucha fruta. Ya, pero bueno, que evidentemente hay que cambiar el modelo alimentario y ir a reducir drásticamente el consumo de proteína. Un inciso. El 95% de la soja que se cultiva se utiliza para, se transforma en pienso para animales en macrogranjas. Entonces, claro, decir que los bosques se arrasan para cultivar soja, eso no tiene nada que ver con los vegetarianos ni los veganos. No, digo que sí. Si se pusiera como medida bajo el capitalismo no pensaría en con la que ya tengo me sobra, no va a decir, no, yo depredo todo y creo este negocio ahora y lo hago. Quiero decir, que todas estas medidas solucionables bajo el capitalismo simplemente es una fuente de negocio nueva. Te depredo todo y luego ya digo, anda, si me ha sobrado, bueno, pues lo tiro. Pero el negocio no está en la alimentación humana. Claro, aunque claro. todo el mundo se alimentará de soja, porque el negocio es ese, que es la transformación en pienso, y otro muy gordo que se llama biocombustibles, que no nos hemos metido y no hemos hablado, pero es todavía más gordo el tema de utilizar productos vegetales para combustible. Eso es... Yo he caminado por toda... Hay un discurso... Pedazo para allá si queréis que responda todo y con eso, porque si no se nos salga mucho. Pero vamos, que no está en el tema de la alimentación, sino que está más en el tema de los biocombustibles. Los partidos verdes, ya ha contestado un poco Ricardo, que es que no tiene nada que ver con lo que pensamos que debe ser un partido verde, no va por ahí, por esas derivas. Y luego que funciona mucho con el capitalismo verde, ¿no? Entonces ya hemos decidido y hemos hablado y hemos visto que el capitalismo verde no va a ninguna parte, pero esa es su línea, ¿no? Esa línea de que el capitalismo, dentro de la rueda del capitalismo le pones verde y le haces un lavado de cara y eso va avanzando. Y eso evidentemente, vamos, desde nuestro punto de vista, evidentemente no tiene nada que ver. No me acuerdo por dónde iba el tema de la población. Dentro del sistema ya se está viendo que la escasez de materiales o la escasez de petróleo provoca guerras, lo estamos viendo. Y eso en este sistema es continuo, o sea, no es la primera vez que pasa, pero eso va a ser cada vez mayor, con lo cual eso va a plantear también un problema peor, o sea, un mayor problema para las poblaciones más vulnerables y los países más vulnerables, porque gran parte de la depredación se hace a través de la guerra, ¿no? De conseguir el territorio. Eso vamos, no es nuevo, con lo cual ese también es uno de los caminos. Y después lo del pico que hablaste del pico del petróleo, pero no me acuerdo ahora, que eso no lo apunté. Sí, decía que si tienes alguna fuente en la que se indique cuánto es el consumo diario o anual de barriles de petróleo,
son datos públicos que si buscas los puedes Sí, pero encontrar. ahora no lo tengo, porque había alguna cifra por ahí, pero no he querido meterla y entonces en la cabeza se me ha ido. Sobre el tipo de petróleo, el propio blog que tiene el grupo de dinámica de sistemas de la Universidad de Valladolid, Margarita Mediavilla y otra gente, Muy potente. tiene un blog directamente que habla, bueno, entre muchas cosas, pero bueno, mucho sobre el tema del pico del petróleo y puede que venga alguna fuente en la que puedas mirar el número. Sí, pero no millones de tengo dólares. cifras ahora porque eso no las puse y mi cerebro tampoco. Vale. Ya lo siento. Y yo creo que estas están respondidas todas. Pues vamos a dar un aplauso. Decías que no